Parte 3. Demanda y emplazamiento. Objetivos. Al concluir este capítulo, el alumno deberá ser capaz de reconocer la importancia de la demanda en el proceso civil, explicar el concepto de demanda, identificar los requisitos que debe contener toda demanda, enumerar los documentos que se deben acompañar a la demanda, enunciar las partes de la estructura formal de la demanda, explicar cada una de las partes de la estructura formal de la demanda, explicar los efectos de la presentación de la demanda, reconocer las resoluciones que puede dictar el juez frente a la demanda, explicar en qué consiste el emplazamiento, describir las formalidades del emplazamiento, mencionar los efectos del emplazamiento, señalar la finalidad y el trámite del incidente de nulidad por defectos formales del emplazamiento. 3.1. Introducción. La demanda tiene una importancia capital en el proceso civil. Sí, como se ha visto, en razón de predominio del principio dispositivo, el objeto del proceso va a ser fijado por las partes, la demanda sirve a este fin, por lo que se refiere a la parte actora. La demanda es el acto fundamental para iniciar el proceso y a través de ella el actor plantea al juez su versión del litigio, formulando concretamente sus pretensiones. Por eso Kish ha escrito que la demanda es un acto básico del proceso, es el acto más importante de la parte actora, como la sentencia es el acto fundamental del tribunal. La demanda, sostiene el procesalista citado, es la petición de sentencia. Esta es la resolución sobre aquella. Ambas son piedras fundamentales del procedimiento. La mayor parte de los restantes actos procesales solo sirven para provocar la sentencia y, por lo mismo, para que se estime o desestime la demanda. 3.2. Concepto de demanda. La demanda es el acto procesal por el cual una persona, que se constituye por el mismo en parte actora o demandante, inicia el ejercicio de la acción y formula su pretensión ante el órgano jurisdiccional. Es un acto procesal porque precisamente con ella se va a iniciar la constitución de la relación jurídica procesal, con ella nace el proceso. Pero también con la demanda se va a iniciar el ejercicio de la acción, ejercicio que continúa a lo largo del desarrollo del proceso. En ejercicio de la acción, el actor presenta su demanda, pero también en ejercicio de la acción el actor ofrece y aporta sus pruebas, formula sus alegatos, interpone medios de impugnación, etc. En la demanda la parte actora formula su pretensión, es decir, su reclamación concreta frente a la parte demandada, que puede consistir en un dar, hacer o no hacer, en relación con un determinado bien jurídico. Escribe Couture, la pretensión es la afirmación de un sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica y, por supuesto, la aspiración concreta de que ésta se haga efectiva. En otras palabras, la autoatribución de un derecho por parte de un sujeto que invocándolo pide concretamente que se haga efectiva a su respecto la tutela jurídica. Para Jaime Wasp, la pretensión procesal, por su estructura, es una declaración de voluntad por la cual una persona reclama de otra, ante un tercero supraordinado a ambas, un bien de la vida, formulando en torno al mismo una petición fundada, esto es, acotada o delimitada, según los acaecimientos de hecho que expresamente se señalen. Conviene distinguir con claridad entre acción, como facultad o poder que tienen las personas para provocar la actividad de los órganos jurisdiccionales a fin de que resuelvan sobre una pretensión litigiosa. Pretensión, o reclamación específica que el demandante formula contra el demandado, y demanda, que es el acto concreto con el que el actor inicia el ejercicio de la acción y expresa su pretensión o reclamación contra el demandado. Wasp resume esta distinción demanda y emplazamiento en los siguientes términos: concedido por el Estado el poder de acudir a los tribunales de justicia para formular pretensiones, derecho de acción, el particular puede reclamar cualquier bien de la vida, frente a otro sujeto distinto, de un órgano jurisdiccional, pretensión procesal, iniciando para ello, mediante un acto específico, demanda, el correspondiente proceso, el cual tendrá como objeto aquella pretensión. El acto procesal de la demanda puede ser expresado por escrito o de manera verbal, es decir, por comparecencia ante el órgano jurisdiccional. En materia procesal civil distrital, la demanda puede presentarse por escrito o por comparecencia, cuando se trate de juicios de mínima cuantía ante los juzgados de paz arts. Séptimo, y 20, FRACC, y, del título especial de la justicia de paz del CPCDF, o bien de juicios sobre algunas controversias familiares ante los juzgados de lo familiar art. 943 del CPCDF. En todos los demás casos, la demanda solo podrá formularse por escrito y deberá reunir los requisitos que se explicarán en la sección siguiente. 3.3. Requisitos de la demanda. El art. 255 del CPCDF señala, en términos generales, los requisitos que debe contener la demanda. Así, de acuerdo con dicho precepto, toda contienda judicial principiará por demanda, en la cual se expresarán. 3.1. Tribunal ante el que se promueve. Aquí debe recordarse que, al tenor del art.
143 del CPCDF, toda demanda debe formularse ante un juez competente. Para precisar cuál es el juez competente, deben tenerse en cuenta los diversos criterios que determinan la competencia: materia, cuantía, grado, territorio, prevención, turno, etc. Los cuales ya se estudiaron en el curso de Teoría General del Proceso. Este requisito se cumple aludiendo al órgano jurisdiccional competente, c. Juez, cc. Magistrados, sin referirse al nombre de la persona que ocupe ese cargo. Cuando se trate de demandas de la competencia de los juzgados civiles, de lo familiar o del arrendamiento inmobiliario aquellas deberán dirigirse al juez respectivo en turno y presentarse en la Oficialía de Partes Común, arts. 65 del CPCDF y 173 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 3. 3.2. Nombre y apellidos del actor y domicilio que señale para oír notificaciones. La persona que asuma la posición de parte actora o demandante y comparezca por su propio derecho, debe tener capacidad procesal. Las personas sin capacidad procesal solo pueden comparecer a juicio a través de sus representantes legítimos. Las personas colectivas, morales o jurídicas también lo hacen por medio de sus órganos de representación o de sus apoderados. Las personas físicas, con capacidad procesal, pueden comparecer a través de mandatarios judiciales o procuradores, si así lo desean. Aquí la representación procesal es voluntaria o convencional. En todo caso, cuando una persona, parte material, comparece a través de un representante legítimo, legal o voluntario, parte formal, debe acompañar a la demanda los documentos que acrediten esa representación, art. 95, FRACC. Y cuando se presenta el fenómeno del litisconsorcio, en virtud de que dos o más personas ejerzan una misma pretensión, litisconsorcio activo, u opongan la misma excepción, litisconsorcio pasivo, es necesario que nombren un solo mandatario judicial que las represente a todas, o bien que elijan de entre ellas mismas un representante común. En caso de que no lo hagan dentro del plazo de 3 días, el juez les nombrará al representante común, escogiendo entre las personas que hubiesen sido propuestas o, en su defecto, a cualquiera de los interesados, art. 53. Por otro lado, el domicilio que se señale para oír notificaciones debe estar ubicado en el lugar del juicio. En caso de que el actor no designe domicilio para oír notificaciones, estas se harán por boletín judicial, aun las que deban hacerse personalmente, art. 112. En la reforma al CPCDF publicada en el DOF del 24 de mayo de 1996, se estableció que las partes pueden autorizar para oír notificaciones en su nombre a personas con cédula profesional de licenciados en Derecho o con carta de pasante, a quienes por esta autorización expresada por escrito, que puede ser en la demanda o en cualquier otro escrito posterior, se otorga una especie de mandato judicial simplificado, ya que los autorizados quedarán facultados para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir en la diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad de la instancia por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. En el escrito en el que se haga la autorización se deben proporcionar los datos de la cédula pro demanda y emplazamiento oficinal o de la carta de pasante, además de que el autorizado debe exhibir la cédula profesional o la carta de pasante en la primera diligencia en que intervenga. Asimismo, los tribunales deberán llevar un libro para el registro de cédulas profesionales y cartas de pasantes, art. 112, párrafo, cuarto y sexto. 3. 3.3. Nombre del demandado y su domicilio si, de acuerdo con Briceño Sierra, la acción es una instancia proyectiva, es decir, una instancia que se dirige al juzgador y se proyecta a un tercero, que es el demandado. 6. Es explicable que se exija que el actor precise el nombre del demandado y su domicilio, con objeto de que se le haga saber de la existencia de la demanda y pueda contestarla. En virtud del principio de contradicción, el demandado debe necesariamente ser oído, audiatur et altera pars. En caso de que el actor omita señalar el domicilio del demandado, no se hará notificación alguna hasta que la omisión se subsane, art. 112, par. Tercero. Puede ocurrir que el actor ignore el domicilio del demandado o que éste sea una persona incierta. En tales supuestos, la primera notificación debe hacerse por edictos, que se publicarán 3 veces, de 3 en 3 días, en el boletín judicial y en el periódico local que indique el juez, en los que se concederá al demandado un plazo para que conteste la demanda, que no será inferior a 15 días ni excederá de 60, art. 122, frax. II 2.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que no basta la afirmación del actor sobre la ignorancia del domicilio del demandado para que el emplazamiento se haga por edictos, sino que es indispensable que ese desconocimiento, tanto del actor como de las personas de quien se pudiera obtener información, haga imposible la localización del demandado. 7. En un precedente, la Suprema Corte sugirió como medio para probar que la ignorancia del domicilio del demandado es general, la búsqueda de éste por parte de la policía del lugar en que tuvo su último domicilio. 8. La adición hecha al art. 122, FRACC. 2. Con motivo de las reformas al CPCDF publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 14 de enero de 1987, recogió este criterio jurisprudencial, al establecer que la notificación por edictos procede cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora, previo informe de la Policía Preventiva. El decreto de reformas al CPCDF publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en lo sucesivo, GODF, del 1 de junio de 2000, sustituyó el informe de la Policía Preventiva por el de una institución que cuente con registro oficial de personas. Esta modificación permite que el informe se pueda solicitar no solo a la Policía Preventiva, sino también a la Secretaría de Tránsito y Vialidad, el Instituto Federal Electoral, el Registro Federal de Contribuyentes, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, etc., que pueden contar con información más precisa y actualizada. 3. 3.4. Objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. Aquí se debe precisar la pretensión del actor, el dar, hacer o no hacer que reclame del demandado, así como el bien sobre el que recae la conducta pretendida. Chiovenda distinguía entre el objeto inmediato y el objeto mediato de la acción. El primero era la conducta que se pretendía de la parte demandada, el dar, hacer o no hacer, y el segundo, el bien sobre el cual recaía la conducta reclamada. Por su parte, Pallares señala, en la demanda debe determinarse el bien que se exige del demandado, de acuerdo con su naturaleza específica, los inmuebles por su ubicación, superficie y linderos, los muebles por su naturaleza específica e identificándolos en lo posible. Los créditos, expresando el nombre del acreedor y del deudor, su cuantía, título del que procede, y así sucesivamente. Es conveniente que el actor determine con precisión cada una de las prestaciones que reclame en su demanda. 3. 3.5. Hechos en que el actor funde su petición. Estos hechos se deben numerar y narrar sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación a la demanda. Es necesario, primero, seleccionar los hechos, de tal modo que los que se expongan en la demanda sean solo los que han dado motivo directamente al litigio y en los cuales el demandante intente justificar su pretensión. Los hechos deben relatarse en forma numerada, comprendiendo un solo hecho por cada número. Esta exigencia tiene una doble finalidad. Primero, que el demandado pueda referirse en forma individualizada a cada uno de los hechos afirmados en la demanda, al contestarla, art. 266, y, segundo, que el propio actor, al ofrecer los medios de prueba que estime conducentes, pueda relacionarlos de manera precisa con cada uno de los hechos que pretenda probar. art. 291. De Pina y Castillo Larrañaga explican que la claridad consiste en que pueda entenderse exactamente la exposición y si el hecho sobre el que estriba la demanda es compuesto, es necesario expresarlos todos por el orden cronológico en que ocurrieron. La precisión contribuye a la claridad, al eludir las disertaciones inútiles y las palabras contrarias a la sencillez, sin que ello implique laconismo. 11. En la reforma al CPCDF publicada en el DOF del 24 de mayo de 1996 se modificó la FRACC. V del art. 255 para establecer que al describir los hechos en su demanda, el actor debe precisar los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene o no a su disposición. E igualmente debe proporcionar los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. ¿Qué ocurre si el actor no precisa los documentos que tengan relación con cada hecho? Lo más probable es que ya no se le deberán admitir si los ofrece posteriormente, con base en lo que dispone el art. 95, FRACC. 3, del CPCDF, salvo que se trate de documentos supervenientes o que se encuentren en algún otro de los supuestos previstos en el art. 98 del CPCDF. ¿Qué sucede si el actor no proporciona los nombres y apellidos de los testigos que presenciaron los hechos? La reforma no lo indica expresamente, pero es muy probable que al precluir el derecho para designar a los testigos en un momento posterior conforme a lo dispuesto por el art. 133 del CPCDF, no se deba admitir la prueba testimonial que se llegue a ofrecer con base en los testigos omitidos. Se debe recordar que, de acuerdo con el principio dispositivo, los hechos controvertidos que serán objeto de prueba solo son aquellos que las partes hayan afirmado en los escritos de demanda,
contestación a la demanda, reconvención y contestación a la reconvención, que son los escritos con los que se fija la litis u objeto del proceso, por lo que solo se podrán ofrecer y aportar pruebas sobre tales hechos. 3. 3.6. Fundamentos de derecho y clase de acción. En la demanda se deben citar los preceptos legales o los principios jurídicos aplicables. De acuerdo con el art. 284 del CPCDF, entendido a contrario sensu, en el proceso civil distrital rige el principio iura novit curia, el derecho es conocido y aplicado por el tribunal, por lo que el derecho invocado por las partes no vincula al juzgador, pudiendo éste tomar o no en cuenta dicho derecho y aun fundar su resolución en preceptos jurídicos no afirmados por las partes. Por otro lado, la exigencia de que se indique la clase de acción debe considerarse a la luz de lo dispuesto en el art. 20. Del CPCDF, la acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción. Este requisito suele concretarse, en la práctica procesal, citando los números de los artículos que se consideran aplicables al caso, tanto del Código Civil, en lo concerniente al derecho material, como del CPCDF, en lo referente a la regulación procesal. Aquí también puede invocarse la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito, expresando el número y órgano jurisdiccional que la integró, así como el rubro y el contenido de la tesis de jurisprudencia art. 196 de la Ley de Amparo. También es conveniente precisar la compilación y el lugar específico donde se pueda localizar la tesis. 3. 3.7. Valor de lo demandado. Este requisito se debe expresar si del valor de lo demandado depende la competencia del juez. Por regla, en materia civil, por su carácter fundamentalmente patrimonial, debe considerarse esta exigencia para determinar la competencia por cuantía. 3. 3.8. Firma del actor. En la reforma al CPCDF publicada en el DOF del 24 de mayo de 1996 se consideró necesario adicionar la FRACC 8 al art. 255, para aclarar que la demanda debe contener la firma del actor o de su representante legítimo, y que, si estos no supieren o no pudieren firmar, pondrán su huella digital, firmando otra persona a su nombre y ruego, indicando estas circunstancias. En sentido estricto, este no es un requisito exclusivo de la demanda sino de todos los actos jurídicos que deban constar por escrito, pues la firma es el signo manuscrito que acredita la voluntad de la o las personas para intervenir en el acto y asumir las obligaciones que deriven de este. La falta de enumeración de este requisito en el art. 255 no significaba que no fuera exigible el mismo, como lo señaló reiteradamente la jurisprudencia y como podía claramente deducirse de lo dispuesto por el art. 1834, párrafo segundo, del Código Civil para el Distrito Federal. Además de estos requisitos que menciona el citado art. 255 del CPCDF, Becerra Bautista señala los tres siguientes, que aunque no se exigen en forma explícita en dicho artículo, se hallan implícitos en el propio ordenamiento procesal. 3. 3.9. Vía procesal. Esta consiste en la indicación de la clase de juicio, ordinario, hipotecario, ejecutivo, etc., que se trata de iniciar con la demanda. Cuando se opte por la vía hipotecaria o la ejecutiva, el actor deberá acompañar el respectivo título hipotecario o ejecutivo. 3 de marzo de 10. Puntos petitorios. Estos son, al decir de Becerra Bautista, la síntesis de las peticiones que se hacen al juez en relación con la admisión de la demanda y con el trámite que debe seguirse para la prosecución del juicio. Razones lógicas y prácticas indican la necesidad de expresar, en forma sintética, las peticiones concretas que se hacen al juzgador. 3 de marzo de 11. Protesto lo necesario. Por último, es un uso forense de carácter formal cerrar el escrito de demanda con la fórmula protesto lo necesario, equivalente al juramento de mancuadra, español, y que es una declaración jurada de litigar de buena fe. Pensamos que este último elemento es solo un uso forense, que puede ser suprimido sin que se afecte para nada la admisibilidad de la demanda. 3.4. Documentos que se deben acompañar a la demanda. Son de 4 clases los documentos que se deben anexar a la demanda. 1. Los que fundan la demanda, por los cuales se entiende, todos aquellos documentos de los cuales emana el derecho que se invoca, por ejemplo, el título de propiedad cuando se trata de ejercer la acción reivindicatoria, o los títulos que traen aparejada ejecución en los juicios ejecutivos, etc. Art. 95, FRACC. 2. Reformado por el decreto publicado en el DOF del 24 de mayo de 1996. 2. Los que prueben los hechos afirmados en la demanda. De acuerdo con la FRACC. 3 del art.
95 del CPCDF, reformado en 1996, a la demanda se deberán acompañar todos los documentos que la parte actora tenga en su poder y que deban servir como prueba de su parte, y los que presentaren después, con violación de este precepto, no les serán admitidos, salvo que se trate de pruebas supervenientes. En realidad, los supuestos de excepción a la regla general de la presentación de todos los documentos probatorios con la demanda se encuentran previstos en los arts. 97, párrafo segundo, y 98 del CPCDF, como veremos más adelante. 3. Los que acreditan la personería jurídica de quien comparece a nombre de otro, como representante legal o convencional, art. 95, FRACC. 1. 4. Las copias del escrito de demanda y documentos anexos, que servirán para el emplazamiento del demandado, y que pueden ser simples o fotostáticas, siempre que sean legibles a simple vista, art. 95, fracción 4. En la parte final de esta fracción se dice que también deberán acompañarse copias, para integrar el duplicado del expediente, en los términos del art. 57 de este código. Sin embargo, en el art. 57 no se prevé la integración de ningún duplicado, por lo que en sentido estricto no debería exigirse esta segunda copia. Conviene tener presente que, conforme al art. 98, después de la demanda y la contestación no se admitirán ni al actor ni al demandado, respectivamente, otros documentos que no sean los que se jalan en alguno de los casos siguientes. A. Ser de fecha posterior a dicho escrito. B. Ser de fecha anterior pero respecto de los cuales la parte que los presente asevere, protestando decir verdad, no haber tenido antes conocimiento de su existencia, y C. Aquellos que no haya sido posible adquirir con anterioridad, por causas no imputables a la parte interesada, y siempre que haya hecho, en los escritos de demanda o contestación a la demanda, la designación del archivo o lugar en que se encuentren los originales. El art. 97, par. Segundo, reformado por el decreto publicado en el DOF del 24 de mayo de 1996, recoge los dos primeros casos y agrega otros dos. D. Los documentos que sirvan como pruebas contra excepciones alegadas contra acciones o reconvenciones, véase infra 4. 2.9, y E. Los que se ofrezcan para impugnar pruebas de la parte contraria. 3.5. Estructura formal de la demanda. Básicamente, el escrito de demanda tiene 4 grandes partes. 1. El proemio, que contiene los datos de identificación del juicio, tribunal ante el que se promueve, el nombre del actor y la casa que señale para oír las notificaciones, el nombre del demandado y su domicilio, la vía procesal en la que se promueve, el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios y el valor de lo demandado. 2. Los hechos, o parte en la que estos enumeran y narran sucintamente con claridad y precisión. 3. El derecho, en donde se indican los preceptos legales o principios jurídicos que el promovente considere aplicables. 4. Los puntos petitorios o petitum que, como ya quedó señalado, es la parte en la que se sintetizan las peticiones concretas que se hacen al juzgador en relación con la admisión de la demanda y con el trámite que se propone para la prosecución del juicio. Estas 4 partes, que integran la estructura formal de la demanda, tienen una doble relación lógica con las etapas procesales y con la sentencia. En lo que se refiere a las etapas procesales, podemos afirmar que la segunda etapa, la probatoria, se va a referir fundamentalmente a los hechos, en tanto que la tercera, la de alegatos, al derecho. En la etapa resolutiva se decidirá sobre las peticiones de fondo, esto es, si se condena o no al demandado a desocupar un bien, a pagar una cantidad de dinero o si se declara la nulidad de un contrato, se disuelve el vínculo matrimonial, etc. La relación de la estructura formal de la demanda con la sentencia se explica fácilmente si se recuerda que la demanda es una petición de sentencia, y esta es la resolución definitiva en la que el juez decide si la pretensión expresada en la 60 Derecho Procesal Civil. Demanda resultó fundada o infundada. Este paralelismo, ya advertido por Couture, se manifiesta en una cierta correspondencia entre las partes de la demanda y las de la sentencia. 16. Este paralelismo se esquematiza en el cuadro 3.1. Demanda, proemio, hechos, derecho petitorios. Sentencia, preámbulo, resultandos, considerandos resolutivo. Como se verá más adelante, infra 9.9, el preámbulo de la sentencia contiene los datos de identificación del juicio. Los resultandos son el relato o la descripción del desarrollo concreto del juicio. Los considerandos contienen los razonamientos jurídicos del tribunal, así como la valoración de las pruebas. Y en los puntos resolutivos, o fallo, se precisa en forma concreta el sentido de la resolución.
3.6. El juez frente a la demanda. Una vez que ha sido presentada la demanda en el juzgado, con los documentos a que hemos hecho referencia, supra 3.4, el juez debe dictar un auto en el que determine si admite la demanda, si previene al actor para que la aclare o corrija o si la desecha. A continuación analizaremos cada una de estas resoluciones. 3. 6.1. Admisión de la demanda. El juez puede, en primer término, admitir la demanda, en virtud de que considere que reúne los requisitos señalados anteriormente y se ha hecho acompañar de los documentos y copias necesarios, por lo que ordena el emplazamiento del demandado. Aquí el juicio sigue su curso normal, la demanda ha sido admitida por ser eficaz. Esto no significa que el juez haya aceptado como legítimas la demanda y emplazamiento, pretensiones de fondo del actor, solo ha resuelto sobre su admisibilidad y no sobre su fundamentación o eficiencia. Esto debe hacerlo cuando dicte sentencia. 3. 6.2. Prevención. En segundo término, el juez también puede prevenir al demandante, cuando la demanda sea oscura o irregular, para que la aclare, corrija o complete conforme a las reglas contenidas en los arts. 95, 96 y 255 del CPCDF dentro del plazo de 5 días. Realizada la aclaración o corrección, el juez debe admitir la demanda. En el mismo auto que ordena la prevención, el juez debe señalar en concreto los defectos de la demanda, art. 257 reformado en 1996. 3. 6.3. Desechamiento. Por último, el juez también puede desechar la demanda cuando considere que no reúne los requisitos legales y que los defectos son insubsanables. Por ejemplo, que el juzgado sea incompetente, art. 145, que la demanda se entable por una vía procesal inadecuada, 19, etc. Igualmente, el juez debe desechar la demanda cuando, habiendo prevenido al actor para que aclare, corrija o complete su demanda, este no lo haga dentro del plazo señalado para tal fin. 3.7. Efectos de la presentación de la demanda. El art. 258 señala los efectos de la presentación de la demanda. 1. Interrumpir la prescripción si no lo está por otros medios. El art. 1168 del Código Civil exige que la demanda haya sido notificada para que se pueda interrumpir la prescripción. La Suprema Corte ha sostenido que solo basta la presentación de la demanda para que este efecto se produzca. 2. Señalar el principio de la instancia. Con la presentación de la demanda se inicia la primera instancia. Aquí la palabra instancia se emplea para significar grado de conocimiento dentro del proceso y no como promoción o gestión ante las autoridades. 3. Determinar el valor de las prestaciones exigidas, cuando no pueda referirse a otro tiempo. 3.8. Emplazamiento. Emplazar, en términos generales, significa conceder un plazo para la realización de determinada actividad procesal. Citar, en cambio, es señalar un término, es decir, un punto fijo de tiempo, para la iniciación de un acto procesal. Sin embargo, la palabra emplazamiento se reserva generalmente para el acto procesal, ejecutado por el notificador o actuario, en virtud del cual el juzgador hace del conocimiento del demandado la existencia de una demanda en su contra y del auto que la admitió, y le concede un plazo para que la conteste. En esto consiste el emplazamiento del demandado que, como puede observarse, consta de dos elementos. 1. Una notificación, por medio de la cual se hace saber al demandado que se ha presentado una demanda en su contra y que ésta ha sido admitida por el juez. 2. Un emplazamiento en sentido estricto, el cual otorga al demandado un plazo para que conteste la demanda. El emplazamiento del demandado constituye una de las formalidades esenciales del procedimiento, a que alude el art. 14 constitucional, el cual establece la llamada garantía de audiencia, art. 159, FRACC. Y, de la Ley de Amparo. El derecho constitucional a la defensa en juicio tiene como una manifestación fundamental el derecho al conocimiento adecuado del proceso, a través de un sistema eficaz de notificaciones. Por esa razón se ha revestido al emplazamiento de una serie de formalidades que procuran garantizar el conocimiento del proceso por parte del demandado. En primer lugar, salvo los casos en que el demandado sea persona incierta o se ignore su domicilio, en los que procede la notificación por edictos art. 122, a la que ya se ha hecho referencia, supra 3. 3.3. El emplazamiento del demandado debe realizarse personalmente en su domicilio, art. 114, fracción 1. En caso de que el notificador encuentre en la primera búsqueda al demandado en su domicilio, le entregará una cédula, en la cual se deben hacer constar la fecha y la hora en que se entregue, la clase de procedimiento, el nombre y apellido de las partes, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia, la transcripción de la determinación que se ordena notificar, así como el nombre y apellido de la persona a quien se entregue, art. 116, par. Primero, del CPCDF, conforme a la reforma de 1996.
Si el notificador no encuentra al demandado, deberá entregar la cédula a los parientes, empleados o domésticos del demandado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona que debe ser notificada. Se exige que, en todo caso, el notificador exponga los medios por los cuales se haya cerciorado de que ese es el domicilio del demandado. Junto con la cédula, se debe entregar una copia simple o fotostática de la demanda, debidamente cotejada y sellada, más, en su caso, copias simples o fotostáticas de los documentos que el actor haya acompañado a la demanda ARPS 116, 117 y 118. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la finalidad del emplazamiento consiste en que la parte demandada tenga conocimiento real y efectivo de la demanda que se endereza en su contra, para que pueda ejercer su derecho de defensa. Por esta razón ha exigido, por regla, que el emplazamiento se lleve a cabo en el domicilio real del demandado y no en el convencional. Que el notificador se cerciore de que el demandado vive en la casa en que se practica el emplazamiento, haciendo constar esta razón en el acta de la diligencia. Y que dicha razón contenga las circunstancias o motivos que lo llevaron al convencimiento de que la persona por notificar vivía en el lugar en que practicó la diligencia. Que la cédula de notificación sea entregada precisamente a los parientes o domésticos del interesado o a cualquiera otra persona que viva en la casa. Y, finalmente, que el emplazamiento se lleve a cabo con persona con plena capacidad de ejercicio. El CPCDF prevé que si después de que el notificador se hubiere cerciorado de que la persona por emplazar vive en la casa, pero la persona con quien se entiende la diligencia se niega a recibir la notificación, el notificador podrá practicarla en el lugar en que habitualmente trabaje la persona por notificar, sin necesidad de que el juez dicte una determinación especial para ello, siempre que se dé alguna de las dos siguientes hipótesis: a que en el expediente del juicio existan datos del domicilio o lugar donde habitualmente trabaje el demandado, o b. que tales datos sean proporcionados por la parte actora al notificador y éste los haga constar en el expediente ART 118, reformado en 1996. En este supuesto, el notificador deberá cumplir en lo conducente con lo que disponen los ARTS 116 y 117 del CPCDF para el emplazamiento en el domicilio del demandado. El propio CPCDF permite que cuando en el domicilio del demandado se nieguen a recibir la notificación y se desconozca el lugar en que el demandado tenga el principal asiento de sus negocios, la diligencia se pueda practicar en el lugar en donde se encuentre al demandado. Por último, en caso de ocultamiento comprobado del demandado, el emplazamiento se podrá practicar por medio de edictos ARTS 119, reformado en 1996, y 122. 3. 8.1. Efectos. El ART 259 señala los efectos del emplazamiento. 1. Prevenir el juicio en favor del juez que lo hace. Este efecto se conecta con la determinación de la competencia. Cuando haya varios jueces que tengan competencia en relación con un mismo asunto, entonces es competente el que primero haya realizado el emplazamiento. Este efecto también se relaciona con la acumulación de expedientes por conexidad, ya que en este caso el expediente al cual se acumula el otro es el que corresponde al juzgado que primeramente previno, art. 39, fracción 4.2.8.4, inciso 5. 2. Sujetar al demandado a seguir el juicio ante el juez que lo emplazó siendo competente al tiempo de la notificación, aunque después deje de serlo en relación con el demandado porque éste cambie de domicilio o por algún otro motivo legal. 3. Imponer la carga de contestar la demanda al demandado ante el juez que lo emplazó, dejando a salvo el derecho de promover la incompetencia. 4. Producir todas las consecuencias de la interpelación judicial, si por otros medios no se hubiera constituido ya en mora el obligado. 5. Originar el interés legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de réditos. Rogina Villegas explica que en el Código Civil de 1884 no regía el principio de que el día interpela por el hombre, para las obligaciones a plazo y en dinero. De este modo, en las obligaciones de pagar dinero en las que no se hubieran estipulado réditos, el interés legal moratorio se empezaba a contar no a partir del vencimiento del plazo, como debería ser de acuerdo con el principio, el día interpela por el hombre, sino desde la interpelación judicial, realizada normalmente a través del emplazamiento. Sin embargo, el Código Civil de 1928 ya no contuvo esa derogación de tal principio, y este debe regir para todas las obligaciones de dar a plazo cierto y determinado, incluidas las pecuniarias, de manera que el interés moratorio debe originarse desde el momento del vencimiento del plazo y no de la interpelación. No obstante esa regla general, el tratadista mencionado opina que tomando en cuenta la norma excepcional contenida en la fracción 5 del art.
269 del CPCDF, citada en el párrafo 5 de este apartado. En los casos de créditos litigiosos, el momento en que se debe empezar a contar el interés legal será el del emplazamiento. La regla general de que el plazo interpela por el hombre regirá solo, a juicio de Rogina Villegas, en los casos de créditos no litigiosos. De acuerdo con Rogina Villegas, el interés que pague el deudor moroso se debe contar a partir de dos momentos distintos, según el caso. Si el deudor moroso paga voluntariamente, el interés se deberá contar a partir precisamente del vencimiento del plazo de su obligación. En cambio, si el deudor moroso no paga voluntariamente y el acreedor se ve precisado a demandarlo, entonces, según Rogina Villegas, el interés que debe pagar el deudor moroso no se contará a partir del vencimiento del plazo de la obligación, sino desde el momento del emplazamiento. Sin embargo, no parece justo ni razonable este doble tratamiento al deudor moroso, según pague voluntariamente o tenga que ser demandado. En realidad, la fracción 5 del art. 259 del CPCDF, que señala al emplazamiento como el momento a partir del cual debe contarse el interés legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de réditos, carece actualmente de sentido al haberse extendido en el Código Civil de 1928 la regla de que el día interpela por el hombre a todas las obligaciones a plazo fijo, incluidas obviamente las obligaciones en dinero, artículos 2104 y 2105 del Código Civil. En suma, la contradicción entre los arts. 2104 y 2105 del Código Civil y la fracción 5 del art. 259 del CPCDF debe ser resuelta, en este caso, en favor de los primeros, para evitar el doble tratamiento que implica la interpretación de Rogina Villegas y porque el ordenamiento más adecuado para regular las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones es, sin duda, el sustantivo. 3. 8.2. Nulidad. De acuerdo con el art. 76 del CPCDF, las comunicaciones procesales realizadas en forma distinta de la prevista en los arts. 110 a 128 del propio ordenamiento procesal serán nulas, pero si la persona a quien iba destinada la comunicación procesal irregularmente realizada comparece en el juicio y se muestra enterada de la resolución objeto de la comunicación procesal, ésta surtirá desde entonces sus efectos y se convalidará. La reclamación de la nulidad del emplazamiento por defectos de forma debe tramitarse en un incidente de previo y especial pronunciamiento. Es decir, en un incidente cuya tramitación impide la continuación del procedimiento, el cual no podrá reanudarse sino hasta que el propio juez resuelva sobre la nulidad reclamada, art. 78. Esta reclamación de la nulidad se puede formular en el escrito de contestación a la demanda, si el demandado comparece al juicio, o en un escrito que deberá ser presentado antes de que el juez pronuncie sentencia definitiva, si el demandado no contesta la demanda. En estos dos casos, la reclamación de la nulidad se tramita en forma de incidente, en los términos previstos por el art. 88 del CPCDF. Si en el juicio en el cual el emplazado irregularmente no comparece, el juez, a pesar de este defecto, emite la sentencia definitiva, la parte afectada podrá todavía reclamar la nulidad del emplazamiento irregular y de los actos procesales subsecuentes, incluyendo la propia sentencia definitiva, a través de los siguientes medios de impugnación: la apelación, la llamada apelación extraordinaria, art. 717, fracción 3, y el juicio de amparo, art. 159, fracción 1, de la Ley de Amparo. Demanda y emplazamiento. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido que la falta de emplazamiento legal vicia el procedimiento y viola, en perjuicio del demandado, las garantías previstas en los arts. 14 y 16 constitucionales. 28 también ha afirmado que la falta de emplazamiento o su verificación en forma irregular es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Motivo por el cual se ha consagrado el criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los jueces están obligados a investigar de oficio si se efectúa o no, y si, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia ha considerado que cuando se promueva el juicio de amparo indirecto porque una persona no ha sido oída en juicio por falta de emplazamiento legal, no se requiere agotar previamente los medios de impugnación previstos en las leyes procesales. Sin embargo, la propia Suprema Corte ha aclarado que no es exigible que se agoten previamente los recursos ordinarios y que procede el juicio de amparo indirecto solo en el supuesto de que el quejoso no haya estado en posibilidad de interponer dichos recursos porque haya tenido conocimiento de la falta de emplazamiento o de la ilegalidad del mismo hasta después de que la sentencia definitiva dictada en el juicio en el que se practicó el emplazamiento haya quedado firme por haber adquirido la autoridad de la cosa juzgada, fracción 9.10, o porque el quejoso no haya sido parte en dicho juicio.
Pero si el quejoso es parte en el juicio y tiene conocimiento del emplazamiento irregular antes de que se dicte sentencia definitiva o de que ésta adquiera la autoridad de la cosa juzgada, deberá interponer los recursos ordinarios que todavía esté en tiempo de hacer, y una vez agotados, podrá promover un juicio de amparo directo contra la resolución definitiva que se dicte.